gente de YouTube, el día de hoy vamos a hablar de un tema en matemáticas avanzadas bastante interesante, y es el tema de la transformación de Laplace. Entonces discutiremos en este video sobre las diferentes naturalezas o conceptualizaciones que le podemos dar a la transformada de Laplace según diferentes ópticas. Charlaremos de cómo hacer el cálculo de transformadas de Laplace para funciones trascendentales en un nivel inicial, y discutiremos de la existencia de unas fórmulas de transformación que salen a partir precisamente de la noción matemática de la transformada de Laplace. Bien, sin más preámbulo, empecemos. La transformación, empecemos discutiendo ese término. Cuando nosotros hablamos de transformar, hablamos de cambiar. De tal forma que yo podría pensar a la transformación de Laplace, primero que todo, como un cambio. Si lo miro desde una óptica, desde el punto de vista aparente, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la apariencia, diré que la transformada de Laplace es un cambio que voy a ejecutar sobre una función que hagan parte de un sistema en el cual hay variaciones de una variable sobre otra, es decir, en una ecuación diferencial. No es una función que pertenezca a una ecuación diferencial. También dentro de todas esas, pues las más importantes, los sistemas dinámicos. ¿Vale? Ahora, lo que yo tendría que pensar es sobre quién se genera ese cambio. Entonces, el cambio va a ser en dos vías. Primero que todo, ¿qué va a cambiarme de mi función? Va a cambiar la naturaleza de la función. Si tengo una función exponencial, por ejemplo, ya después no va a ser una función exponencial, va a ser una función de otro tipo, del cual charlaremos más adelante. Si es una función polinómica, va a cambiar y ya no va a ser una función polinómica, va a ser otro tipo de función, ¿vale? Y lo siguiente sobre el dominio de la función. ¿Cómo así el dominio de la función? Por ejemplo, sobre la variable en la que estamos actuando. Si por ejemplo la analizamos para los sistemas dinámicos, recordaremos que los sistemas dinámicos son sistemas que cambian con el tiempo, ¿vale? Esa, por lo tanto, es su variable principal. Lo que vamos a hacer entonces es ya salir del dominio del tiempo e irnos a un dominio totalmente diferente. El dominio de la función va a ser lo que llamamos la frecuencia compleja del sistema. Y lo vamos a simbolizar siempre con una letra en especial. Ese es el estándar universal, que es la letra S. Entonces, desde el punto de vista aparente, ¿qué va a pasar? Cogemos una función, le aplicamos algo, y con ello vamos a lograr que la función cambie su naturaleza y cambie su dominio del tiempo, por ejemplo, a la frecuencia compleja. Ahora, obviamente habrá un ente o un agente que logre o que genere esa transformación. Bien, desde el punto de vista aplicativo, si nos damos cuenta, ya estamos hablando del manejo de sistemas dinámicos y de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, yo podría pensar desde el punto de vista aplicativo que la transformada de Laplace hace referencia a un método para solucionar ecuaciones diferenciales. Algunas en especial, las más comunes de hecho en sistemas dinámicos, que son las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, de las cuales hemos hablado en videos anteriores. Bien. Desde el punto de vista matemático, la naturaleza matemática de la transformada de Laplace. Entonces vamos a decir que la transformada de Laplace es una integral que se define en el dominio del tiempo
entre 0 e infinito de un agente transformador que vamos a llamar el núcleo o kernel de la transformada de Laplace, que es simplemente una función exponencial con argumento negativo y que guarda los dos valores de las variables que estoy trabajando. La variable de origen, que es para nuestro caso el tiempo en sistemas dinámicos, y la variable de destino, que es para nuestro caso la frecuencia compleja, y todo aquello multiplicado por una función. Eso se puede escribir así, o se puede escribir, en vez de como una integral impropia, como el límite cuando una constante tiende a infinito de la integral de 0 a la constante de a la menos st por f de t y por el diferencial en el tiempo. Es una forma más bonita de escribirla. Sin embargo, de pronto desde el punto de vista didáctico esta forma es un poco más fácil de entender. ¿Bien? A aquella función entonces la llamaremos a la función f mayúscula, por lo que estamos transformando a la función f minúscula, de s. Y diremos que f de s corresponde a la transformada de Laplace de f minúscula de t. Entonces aquí es donde nos vamos a encontrar con que el dominio cambia y mi función final va a estar en términos de la frecuencia compleja en lugar de en términos del tiempo. Otra forma u otro operador, que es el operador más común, el operador más completo, consiste en trabajar con esto, una L mayúscula cursiva que dice que la transformada de Laplace de una función f de t en el dominio S corresponde a la función f en el dominio S, que es esta integral de transformación. Bien, entonces vamos a pensar en de pronto por qué esta es la estructura de la transformada de Laplace. Yo me lo he preguntado dentro de mi estudio o mi interés por querer saber el más allá que hay detrás de esta formulación, que es una formulación bastante extraña, bastante compacta, bastante interesante, y me lo he propuesto o me he hecho el siguiente imaginario. Posiblemente esté en lo correcto, posiblemente de pronto tenga algún error en alguna cosa. Entonces, mi identificación del por qué la transformada de Laplace es así va de la mano de la siguiente teoría. Si nosotros recordamos, en nuestras ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, de las cuales voy a dejar una pestañita por aquí arriba para que la estén chequeando de pronto los videos referentes a ellas, para que lo recordemos, pues yo me encuentro que las funciones de solución siempre son funciones exponenciales y que tienen un método de solución específico. Hablemos de las ecuaciones no homogéneas. En una ecuación no homogénea lo que uno hace es calcular las soluciones homogéneas igualando la función de entrada a 0. Luego de eso, hacer algo que llamábamos una variación de parámetros, que nos conducía a calcular unas integrales. Calculábamos las integrales y lo último era aplicar un trabajo algebraico reemplazando las condiciones de frontera del sistema. Un ejemplo de eso lo encontrarán en la pestañita que voy a dejar por acá arriba. ¿Ven? Ahora, yo me pregunto entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué entonces aparece la transformada de Laplace? Lo que ocurre, mis amigos, es que cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales de grados superiores al segundo, la variación de parámetros es mucho más complicada. Ya no son dos integrales de cálculo, sino son tres, y esas integrales de cálculo implican un trabajo matricial, en donde las integrales pueden llegar a ser bastante complicadas. Digámoslo que para una ecuación diferencial de tercer grado, solucionarla por un método como el de variación de parámetros es viable y práctico incluso. Pero cuando la ecuación diferencial es de un grado superior al cuarto, el trabajo con los determinantes se vuelve tan extenso, se vuelve tan desgastante y tan complejo, que ya deja de ser esto un método viable dentro del punto de vista de eficiencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Aparece por allá en Francia, si no estoy mal, eso fue a finales del siglo XVIII, el matemático francés Jean-Pierre Laplace. Y Jean-Pierre Laplace
se pone a analizar varios fenómenos, dentro de los cuales está el trabajo con sistemas estocásticos, es decir, probabilidades enfocadas en alguna teoría para algún tipo de estudio. Bien, y dentro de ellas el hombre se encuentra con ecuaciones diferenciales de estos estilos. Entonces el hombre empieza a hacer un análisis, pienso yo, desde lo de cómo modificar el método para que cuando nuestras ecuaciones diferenciales sean de órdenes altos, por ejemplo orden cuarto para arriba, incluso tercero, la cosa no sea tan complicada de solucionar. Y entonces el cabezazo que yo pienso utilizó el señor Jean-Pierre Laplace consistió en pensar en resolver todo al contrario. Entonces veamos, el señor Jean-Pierre Laplace dijo, en una ecuación diferencial lo principal es que hay derivadas, entonces voy a disolver las derivadas. Pienso yo entonces que el hombre dijo, ¿cómo las disuelvo? Ah, pues para disolver derivadas trabajo integrales, por eso la transformada de Laplace es una integral. Ahora, ¿por qué aparece no solo la función f de t, sino aparece esta función a la que llamábamos kernel, este exponencial? Seguramente aparece porque cuando nosotros encontramos las soluciones homogéneas de ecuaciones diferenciales, nos encontramos con que esas soluciones homogéneas son de tipo exponencial, sea el caso que sea. Incluso en el caso de las raíces complejas en las cuales se generan exponenciales y funciones trigonométricas, estoy hablando de exponenciales, porque las funciones trigonométricas tienen un equivalente a exponenciales. De tal manera que si yo cojo esto y utilizo esto como agente de transformación para que la función se modifique, estoy logrando de alguna manera disolver las derivadas de la ecuación diferencial. Entonces, el trabajo con la transformada de Laplace a partir desde el punto de vista de que es un método de resolución me va a implicar a mí el hacer todo lo contrario a lo que yo hago en un método clásico. Es decir, voy a integrar aplicando la fórmula de transformación. Lo que pasa es que esa integral ni siquiera me voy a dar cuenta que la estoy calculando, para luego llegar y convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y en una ecuación algebraica bastante fácil de solucionar, porque es una ecuación algebraica con una sola variable independiente. De tal manera que el método de transformada de Laplace es el método más utilizado para resolver ecuaciones diferenciales, sobre todo cuando hablamos de órdenes altos. Bien, ahora vamos a mirar un par de ejemplos sobre el cómo calcular transformadas de Laplace de funciones trascendentales, y a partir de ahí vamos a construir una fórmula o una tabla de fórmulas de transformación. Entonces voy a borrar el tablero, voy a dejar mi fórmula de transformación por aquí arribita, en una esquina como estamos utilizando siempre, y a partir de eso vamos a calcular transformada de Laplace de un par de funciones cualquiera. Entonces vamos a recordar, la transformada de Laplace de una función f de t es la integral de 0 a infinito en el tiempo de mi función que yo quiera transformar, pero multiplicada por un ente transformador al que llamamos kernel, y ese kernel es siempre un exponencial con argumento negativo que guarda las dos variables de trabajo, la de Laplace y la del tiempo. Bien, entonces miremos por ejemplo cómo transformar a la función más fácil de todas, a la constante. ¿Cómo transformo una constante? Entonces yo digo, bueno, eso es la integral de 0 a infinito de mi kernel de transformación multiplicado por la función que quiero transformar, que es la constante k. Y si esa constante está multiplicando aquí a otra función, yo la puedo sacar de la integral a multiplicar a la integral, y por dentro me va a quedar mi kernel de transformación únicamente. Ahora viene el cuento en el cual yo tengo que calcular una integral que tiene dos variables, la variable s y la variable t, pero la variable con respecto a la cual integro es la t, de tal manera que la s la voy a considerar como una constante. Ese es el truco acá.
Entonces digo, bueno, ¿cómo integro una función exponencial con argumento lineal? Ah, bueno, eso es. La integral es el mismo exponencial con su mismo argumento sobre la constante. La constante en este caso es menos s. Y tengo que evaluar ese t, o ese valor del tiempo, desde 0 hasta infinito. Vamos a escribirla en este lenguaje, que es un poco más sencillo de comprender, aunque lo mejor sería escribirlo con límites. De tal manera que lo que yo tendría que hacer es coger a la función más por menos menos k sobre s por e a la menos st y aplicar mi teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice: coja la función tal como está y reemplace su variable en el límite superior de la integral, que en este caso es infinito, y luego réstele lo que le da la misma función, igualita con su signo y demás, pero reemplazando la variable por el límite inferior, que es 0. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo integral. Y entonces viene a ocurrir lo siguiente. Lo primero que yo tengo que pensar es: ¿qué pasa si yo multiplico infinito por otro número? Pueden pasar dos cosas. Lo primero, que ese número sea 0, y si ese número es 0, 0 por infinito daría 0. Lo segundo, que ese número no sea 0, sino sea otro número diferente de 0, y en ese caso el resultado sería infinito. Ahora bien, la s vamos a suponer que no es 0, porque si nos damos cuenta está aquí dividiendo, y si llegáramos a reemplazar aquí por 0, generaríamos una indeterminación. Por lo tanto, vamos a ir al caso en el cual esta multiplicación da infinito. Y para saber cuánto es e evaluado en menos infinito, pues yo lo que tendría que saber es el límite cuando la s tienda a, o mejor, cuando una variable, llamémosla a, tienda a de e a la menos s por a, o directamente a la menos a, dado que ya sabemos que esto daría infinito. ¿Y cómo hago para saber eso? Ah, pues es sencillo, porque yo puedo llegar y escribir esto de la siguiente manera: e a la menos a es lo mismo que 1 sobre e a la a. Y resulta que si yo cojo una función exponencial, o la base e, y la multiplico por sí misma infinitas veces, pues el resultado va a ser infinito. Y el límite de 1 sobre infinito, o el límite de, cuando a tiene infinito, de 1 sobre infinito, es igual a 0. De tal manera que esto me daría 0, y si yo multiplico 0 por otra cosa, me da 0. Por eso es que el kernel lleva un argumento negativo. Por otro lado, 0 por cualquier número daría 0, por lo tanto aquí tendría e a la 0. Y e a la 0, recordemos, es 1. De tal manera que esto me daría menos por menos más k sobre s. Y esa es la transformada de Laplace de una constante. Coger la constante que sea y dividirla entre s. Siempre pensando que esa s sea diferente a 0, para que no genere indeterminación. Ahora bien, viene aquí una duda existencial. Ustedes de pronto se están preguntando en sus casas: hey, pero es que si yo cojo una constante y analicémosla gráficamente en el dominio del tiempo, una constante es muy sencilla de trabajar, porque la puedo sacar de las integrales, de las derivadas, porque la deriva una constante 0, por múltiples cosas, incluso por la forma gráfica de ella. Pero si yo la llevo al dominio de Laplace a partir de la transformación, yo me voy a encontrar que en el dominio de Laplace la función se llama k sobre s. Y si yo tengo mi variable aquí dividiendo, esa gráfica ya cambia y se convierte en algo como esto. Lo cual es algo muchísimo, pero muchísimo más complicado que es la simple constante k. Y la respuesta a esa inquietud de por qué entonces yo aplico la transformada de Laplace tiene una respuesta, y es porque es un precio pequeño que voy a pagar el complicar esta función un poquito, y otras también un poquito, para poder llegar a funciones, a que otras funciones sean más fáciles, e incluso a que la ecuación diferencial se me convierta en una ecuación algebraica. Es simplemente un precio. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestra primera forma o fórmula de antitransformación. La transformada de cualquier constante es la constante sobre s. Y ya teniendo esa fórmula de transformación,
yo podría mirar cualquier función y aplicarla a partir de la misma integral. Entonces, imaginémonos otro caso. Supongamos que ahora lo que yo quisiera transformar fuera la función e a la kt, que es otro caso aquí interesante. Entonces hagamos lo mismo. La integral sería la integral de 0 a infinito de mi kernel, el kernel es invariable, por la función que quiera transformar. ¿Y cómo soluciono esa integral? Muy sencillo, voy a aplicar una técnica de trabajo algebraico que me dice que el producto de potencias de bases iguales es igual a la base con la elevada a la suma de exponentes, de tal manera que me queda e a la menos st más kt. ¿Y cómo soluciono esa integral? Primero que todo, como la variable de integración es la t, pues lo que debo hacer es factorizarla. Y si la factorizo, la t acá en el exponente me queda menos s más k. Y lo siguiente que puedo hacer es recordar que para que este valor de evaluación tienda a 0, el argumento debe ser negativo. Entonces, a propósito, voy a factorizar ese menos también de ese argumento del exponencial. Si la factorizo, la factorización de menos s más k sería menos 1 factor de s menos k. E integro. Y resulta que esta integral es muy sencilla porque como todo esto es constante, la integral será el mismo exponencial sobre la constante. Y evalúo ahora sí cuando el tiempo vale 0 y cuando el tiempo vale infinito. Cuando el tiempo vaya a infinito, esto me daría menos e a la menos s menos k por infinito sobre s menos k menos, por teorema fundamental del cálculo integral, la misma función que es menos e a la menos s menos k por el tiempo, pero ahora el tiempo es 0, que es el límite inferior, y sobre s menos k. Y volvemos a lo mismo. Primero yo tendría que analizar que esto no fuera 0. Entonces aquí voy a plantearme la condición que s sea diferente acá. Si esto no fuera 0, este límite nos conduce a 0 y acá nos daría e a la 0, que es 1, y por lo tanto la transformada sería 1 sobre s menos k, siempre y cuando, o para todo s, que sea diferente acá. Esta es simplemente una suposición de trabajo que en la práctica pues no nos va en realidad a generar ningún tipo de inconvenientes, ¿vale? Entonces ya tenemos otra fórmula de transformación. Entonces lo que voy a hacer es ponerles en pantalla en estos momentos una tabla de transformadas de Laplace para que la tengan muy clara, para que la tengan ahí fija y empiecen a entender de pronto un poquito más el trabajo con ella. Ventajas de la transformada de Laplace. Si nos damos cuenta y si miramos la tabla con atención, ustedes tienen la oportunidad de retroceder el video y pausarla, se van a dar cuenta que todas las funciones trascendentales conducen a divisiones entre expresiones algebraicas. Por lo tanto, decimos que toda transformada de Laplace de una función trascendental o de una función algebraica es una función de tipo racional, divisiones de expresiones algebraicas. Y eso nos va a facilitar muchísimo la vida al momento de trabajar con ecuaciones diferenciales, como lo veremos más adelante. Bueno, gente, me ha agradado compartir este conocimiento con ustedes. Más adelante vamos a profundizar más sobre la transformada de Laplace y a mirar cómo se aplica para resolver ecuaciones diferenciales. Si este conocimiento les gustó, me encantaría que me apoyaran con un me gusta, que se suscribieran al canal, que demos clic en la campanita para estar atentos a todo el contenido que va a venir saliendo. Va a venir saliendo en estos días mucho contenido sobre transformada de Laplace. Y que compartamos con nuestros amigos para que esta comunidad del conocimiento se vuelva cada vez más grande y más bonita y más interesante. Muchas gracias. Chao, gente.